Bienvenidos a Tarapacá en la Mira en Iquique Televisión, en esta oportunidad desde el restaurante Rialto del Hotel Sanfis. Vamos a hablar con el más joven de nuestros entrevistados en todas las temporadas de nuestro programa Tarapacá en la Mira. Andrés Tauskare, 25 años, estudiante de doctorado en Ecología y Biología Evolutiva de la Universidad de Chile, quien además es experto en arácnidos. Andrés, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué es esto de ser experto en arañas, sabes? Bueno, en verdad a mí no me gusta mucho la palabra experto. Ya. Prefiero, no pero, sé, pero vas a ser un experto, un especialista sí. ya. Estás estudiando Bueno, estoy eso. estudiando eso. La idea es profundizar, digamos, el tema de la aracnología en Chile, una disciplina que ha sido, tiene una larga tradición, pero ha sido pocamente profundizado, digamos, sobre todo por gente de Chile. Casi todos los estudios son de extranjeros. ¿Y a ti cuándo te surgió la inquietud de esto? Porque tú estudiaste biología en la Universidad Arturo Prat y después dijiste voy a hacer un doctorado y voy a sentarme en los arácnidos. ¿Por qué? Bueno, digamos, podría haber elegido cualquier otro 1000 grupo, temas, sí. digamos. Bueno, es que en todo caso el interés por los artrópodos en general venía de mucho antes. Básicamente opté por biología por esa misma pasión que yo tenía hacia los insectos, los arácnidos. Por lo tanto, no fue tan difícil decidir, digamos, pero esa de esos disciplina. niños que juntaban insectos. Correcto, yo tenía mi terrario ahí, armaba mi chanchito de tierra, las arañas, los insectos, y lo observaba. Estaba muchas horas ahí observando. Eso cuando estabas estudiando en el liceo. Entonces, sí. ¿Tú estudiaste en el liceo? En el liceo 7, es el liceo de hombres, sí. Y hiciste la básica en la Escuela Santa María. Correcto, también, sí. Tú eres un caso atípico, te decía yo antes de comenzar el programa, porque pocos estudiantes, digamos, de liceos municipales, ¿cierto?, de escuelas públicas, acceden a altos grados de la educación. ¿Esto cómo se dio? ¿Siempre fuiste un estudiante, como decíamos antes, Mateo, o no? ¿Ah? ¿Te iba muy bien en el colegio? Sí, siempre me ha ido bien, pero... ¿Te dedicabas mucho o tenías facilidades? Siempre he tenido facilidad, de hecho estudiaba poco, básicamente no, o derechamente era flojo, pero me iba muy bien. Le sacabas pica al resto de tus compañeros, que es lo típico, este no estudia nada y se saca puro 7. Obviamente las materias que eran como que había que estudiar más, yo las estudiaba, pero por ejemplo biología, química, física, esos ramos así yo prácticamente nunca estudiaba, bastaba con la atención en clase. Eso sí, para mí era ¿Qué importante. importancia le asignas tú? Y vamos a ir ya, digamos, específicamente a tu área, pero me interesa mucho el tema de la educación, porque ese es todo un tema acá en la región. A los profesores, porque los profesores siempre motivan, ¿cierto? Uno siempre tiene algún profesor que de alguna manera lo incentiva a seguir por ciertas áreas, a dedicarse o a la ciencia, a la humanidad, en fin. ¿Qué importancia le asignas tú a tus profesores de esa etapa, digamos, de la etapa del colegio? Bueno, creo que es vital, sobre todo para la gente que se dedica a ciencia. Siempre hay un profesor que lo motiva o que lo insta a seguir esa línea. En básica tuve una profesora que siempre me instó, digamos, a dedicarme a las ciencias naturales. Y luego en media también con el profesor Miguel Ángel Leoncini y Adrián Díaz en biología, digamos que eran aquellos profesores que me motivaban y, digamos, desde el punto de vista intelectual, porque eran profesores muy bien preparados para mí, entonces siempre me quedaban dudas y yo iba a seguir molestándolo de alguna forma. Oye, cuando tú soñabas con estudiar esto, también me imagino que veías un poco la restricción que tenías en nuestra ciudad, digamos, o sea, era la Universidad Arturo Prat o sencillamente no tenías muchas opciones. ¿Cómo veías tú un poco el futuro, si pudieras retrotraer un poco, digamos, a cuando tenías 15 años, por ahí? ¿Pensabas que iba a ser difícil, digamos? Bueno, en verdad, afortunadamente siempre he cumplido los objetivos que me he trazado. Si bien sabía de estas dificultades, en general, para dedicarse a ciencia es difícil. Pero siempre tuve en mi mente, digamos, ir perfeccionándome y en algún momento hacer un doctorado, porque era la única forma de transformarme en un investigador. Lo hemos dicho, digamos, un aspecto muy importante de nuestro entrevistado de hoy, ¿cierto?, que fue distinguido como uno de los 100 líderes jóvenes chilenos 2013 por parte de la revista Sábado del Mercurio, digamos. ¿Qué significó para ti cuando apareciste ahí en la revista, cuando te llamaron, te hicieron la entrevista, entre los 100 ciertos jóvenes más destacados del país?
Bueno, fue bien curioso porque partiendo cuando me llamaron yo pensé que era broma, en verdad no, porque ni siquiera yo postulé, no se postula eso, no lo sé, me eligieron, digamos, del mismo Mercurio, y junto a la Universidad de Adolfo Ibáñez. Entonces, bueno, en verdad valoré, digamos, que hicieran ese reconocimiento y bueno, y después generé toda una especie de revuelo que no me esperaba, en verdad, porque pensé que iba a quedar ahí y punto. Y después empezaron a llamarme de diarios y, digamos, de canales de televisión de acá de la región, entonces fue bien curioso todo eso. Oye, para tu familia, ¿qué ha significado todo esto, digamos, todo este revuelo y el hecho de que te hayas destacado tanto a raíz de esto, digamos? Bueno, para ellos es un orgullo. De hecho, en la misma entrevista se pusieron a llorar muchas veces. Igual lo entiendo, digamos, ellos son de esfuerzo y siempre lo he visto, digamos, como personas trabajadoras y los valores que ellos me han inculcado yo lo llevo a la práctica. Oye, ¿qué piensas tú del tema regional? Porque yo decía, tu caso es bien atípico, ¿cierto? Son pocos los jóvenes iquiqueños que estudian ciencia y que estudian doctorado. También son muy pocos. ¿Qué pasa en general con los estudiantes de nuestra región? Tenemos malos índices, parece que esta es una ciudad donde hay mucho carrete, mucha jarana, ¿cierto? Mucho pasarlo bien y no hay mucho interés por el estudio. ¿Tú sientes que esa es una situación que se vive en general en el país o nuestra región también ahí destaca un poco, de forma negativa? Yo creo que en el país en general es así y acá se acrecenta un poco más. No sé el motivo principal, pero al menos yo tuve digamos, la suerte de poder hacer clase en algún momento en un colegio como la Gami Iquique, por ejemplo. Hice un taller de club científico para los niñitos chiquititos. Y ahí uno nota que, digamos, esa curiosidad, esa pasión por la naturaleza existe, está. Y los niños son muy inteligentes, me da la atención, digamos, la capacidad que tienen ellos para aprender. O sea, falta canalizarlo. Exactamente, un poco, ¿no? y digamos el papel del profesor es importante y las mallas curriculares que yo veo que pasan materias que no tiene sentido que le pasen a alguien que está, un niño, por ejemplo, y nunca la va a utilizar. No sé, yo traté de cambiar un poco ese esquema e ir un poco más a la práctica. Con quinto básico pudimos ir a la playa, digamos, a colectar, a conocer los animales mismos in situ, entonces no lo habían hecho nunca. Conocer los nombres científicos de los animales. Entonces a ellos les gustó, de hecho, era uno de los pocos ramos que según ellos me decían que les gustaba ir a hacer ese curso. Entonces yo creo que va de alguna forma con la forma de enseñar y las mallas curriculares que son muy rígidas probablemente. Y a ti, a propósito de eso, interesante lo que me plantea, ¿alguien te ha llamado así en algún minuto de la Seremía de Educación o del Ministerio a raíz de esto precisamente para pedirte tu opinión, esto mismo que te estamos preguntando? Sobre qué te parece a ti cómo se enseña la ciencia en el país. No me imagino que a ninguno de tus compañeros de la universidad tampoco, digamos. No, probablemente ¿cierto? Es importante porque para despertar vocaciones científicas, ¿cierto? Se necesita que haya conocimiento y que se entusiasmen los chicos, tal como tú señalas, digamos, con este tipo de actividades, ¿cierto? Que van más allá del aula, digamos, de asistir a clases. Vamos un poco al tema específico de tus estudios. Tú has hecho publicaciones sobre arácnidos, tienes 10 publicaciones, tengo entendido, en revistas científicas. Quiere decir que ya tus investigaciones, ¿cierto? Ya trascienden el ámbito propiamente local y están en paper en todos lados. ¿Qué significa para ti, digamos, eso y cómo ha sido la retroalimentación con otros investigadores? Me imagino, se arma toda una comunidad de gente que se dedica al tema. Sí, bueno, eso es importante para todo científico, es publicar. Digamos, la única forma de hacernos conocidos de alguna forma o hablar de que tenemos alguna línea de investigación. Siempre me incentivaron a publicar, al menos acá en la universidad. El profesor Walter Ziffer siempre me dijo que eso iba a marcar la diferencia con algunas otras personas, otros profesionales de mi misma área. Y esto igual me ha permitido, digamos, conocer otros investigadores, trabajar en conjunto con especialistas argentinos, algunos norteamericanos y brasileños, que son más o menos los referentes en el área.
Sí. Eso, digamos, las publicaciones son importantísimas en la ciencia. ¿Y ahora en qué etapa estás tú de los estudios? ¿Estás partiendo el doctorado? ¿Estás en el medio? El doctorado, digamos, son, sí, son 4 o 5 años, es sí. fácil, ¿no? Sí, recién pasamos ya el primer año, ahora viene digamos, como lo más complicado de preparar el examen de calificación, pero entre medio siempre he tratado de seguir publicando, seguir de alguna forma trabajando en laboratorio y seguir, digamos, generando publicaciones. Eso se tiene que... Y este tema tan específico de los artrópodos, me decías tú, ¿por qué no nos explicas un poco así en simple, digamos? ¿Qué son los artrópodos? Bueno, los artrópodos son todos aquellos animales, son animales, Ya. que tienen patas articuladas, no tienen una columna vertebral y tienen el cuerpo segmentado, de alguna forma en parte. Hablamos, por ejemplo, de sin pie, mil pie, araña, insecto, abeja, los cangrejos, por ejemplo, son todos esos artrópodos. Y dentro de ellos tenemos una subcategoría que, digamos, dentro de ellos es la clase arácnida y ahí involucra escorpiones, ácaros, arañas. Bueno, la pregunta que siempre se hace uno, ¿cierto?, es ¿para qué estudiar esto? Perdóname que les comente, que les llame bichos, digamos, estos artrópodos. Pero bueno, antes de que nos respondas esa pregunta, vamos a hacer un breve alto en nuestro programa aquí en Tarapacá en la Mira, en Iquique Televisión. Estamos conversando con Andrés Taucare, quien es biólogo y además estudiante de doctorado en Ecología y Biología Evolutiva de la Universidad de Chile. Vamos a la pausa y ya estamos de regreso con ustedes.